De acuerdo a lo que acabas de mencionar, Manuel, y lo que ha sido también transmitido el día de ayer en algunos dominicales, en efecto, Andrés Hurtado habría sido un representante legal de nada menos que el Vaticano, un narcotraficante muy conocido en los años 80 y 90. Esto definitivamente complica su situación legal, Manuel, porque ya le abre un nuevo frente, ¿no? El primer frente, el del intermediario, que eventualmente traficaría influencias ante autoridades públicas, y el segundo frente, ya no solo la intermediación, sino la acción directa en la representación para la toma de decisiones de bienes vinculados a un narcotraficante. Vamos a conversar a esta hora con Andy Carrión, abogado penalista, que tiene siempre la gentileza de respondernos y hablamos sobre este tema que sigue, por supuesto, estando en nivel de actualidad. Andrés Hurtado. Y está en actualidad y no puede pasar desapercibido porque Andrés o Chibolín puede ser en realidad la prueba evidente, palpable de los niveles de corrupción que se viven en el país. Hasta ahora se está demostrando que Andrés Hurtado podría ser un intermediario en acciones absolutamente irregulares, probablemente delictivas, entre quienes tienen procesos penales abiertos y necesitan librarse de la justicia, con, actuando de bisagra, los operadores de justicia y encargados, por supuesto, de aplicar la ley para que este país tenga orden y, por supuesto, algo de justicia. Él sería una de esas piezas que funcionan con efecto bisagra para favorecer de manera bastante más amplia el tema de la corrupción, de la que por supuesto no hay duda en nuestro país. Lo nuevo que se sabe de Andrés Hurtado es que es el apoderado de alias el Vaticano, sentenciado y además condenado y luego cumpliendo su condena por narcotráfico, ¿no? Sobre este tema vamos a conversar con Andy Carrión. ¿Qué implica este asunto? Doctor Carrión, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Manuel, muy gentil por la invitación. Bueno, Demetrio Chávez Peña Herrera, alias Vaticano, ha sido un narcotraficante de gran envergadura en los años 80 y 90 y tenía en la zona del Guayaga su centro de operaciones, donde se levantaban diariamente en avionetas varios cientos de kilos de cocaína que iban con destino normalmente hacia Colombia o hacia Bolivia para procesarlos luego en lo que corresponde a clorhidrato y mandarles a los mercados internacionales, principalmente Europa y Estados Unidos. Ha sido un hombre que ha estado vinculado, incluso y ha tenido declaraciones respecto a Montesinos y al pago de $50,000 por cada avión o avioneta que levantaba de esta zona en el país. Resulta que nos enteramos hoy que Andrés Hurtado es apoderado del Vaticano y que este es un poder documentado que viene además del año 2019, me parece que 1 o 2 años después de haber obtenido su libertad. Para Andrés Hurtado, este detalle le favorece, le desfavorece, ¿cuánto complica más la situación legal de alguien que tiene una evidente sospecha de intermediación para gente con hechos delictivos a investigar, doctor Carrión? Bueno, de acuerdo a lo que acabas de mencionar, Manuel, y lo que ha sido también transmitido el día de ayer en algunos dominicales, en efecto, Andrés Hurtado habría sido un representante legal de nada menos que el Vaticano, un narcotraficante muy conocido en los años 80 y 90. Esto definitivamente complica su situación legal, Manuel, porque ya le abre un nuevo frente, ¿no? El primer frente, el del intermediario, que eventualmente traficaría influencias ante autoridades públicas, y el segundo frente, ya no solo la intermediación, sino la acción directa en la representación para la toma de decisiones de bienes vinculados a un narcotraficante. De hecho, Manuel, el día de hoy, y eso ha trascendido el día de ayer en algún dominical, ya tiene abierta otra investigación por el delito de lavado de activos. Y eso es algo que yo lo venía diciendo desde el principio, porque las imputaciones no solamente podrían concentrarse en base a lo referido y a los testigos en los delitos de cohecho y de tráfico de influencias, porque para cometer estos delitos el objeto mismo de imputación se basaba en la afluencia de dinero, ¿verdad? El dinero que se daba a autoridades y el dinero que se manejaba de otras personas, y eso
tenía que haber entrado dentro del delito de lavado de activos. Es que yo creo que es una situación muy compleja la que ahora está atravesando Andrés Hurtado, a la que se suma una nueva investigación y con datos muy concretos, ¿no? Porque la representación de un narcotraficante, así ha señalado judicialmente, implica manejar sus bienes, transferencias, ventas, compras, incluso su imagen, ¿no? Y la pregunta que en adelante tendría que abordarse dentro del marco de la investigación es qué dineros ilícitos a través de ellos ha obtenido, o si manejando estos bienes también pudo obtener algunos beneficios económicos a partir de la actividad ilícita previa cometida por el Vaticano. Para los operadores de justicia, llámese Ministerio Público, fiscales y Poder Judicial, este hecho concreto, apoderado y representante del Vaticano, ¿cómo es visto en todo caso? O sea, ¿qué peso le podrían poner a un imputado por otras razones, por supuesto, en este caso por otros probables delitos? La sola representación, Manuel, no es un acto en sí mismo delictivo, ¿no? La representación en sí misma no lo es. Sin embargo, tendría algún indicio de ilicitud si es que la representación se da, por ejemplo, sobre bienes, objetos, cuentas que tienen un origen criminal. Esa administración, compra, venta, la representación en general sí tendría motivos para ser investigados en atención al manejo que se le habría dado. Y si uno advierte cuáles son los alcances del delito de lavado de activos, Manuel, es solamente poseer, transferir o apoderarse de algunos bienes que tienen un origen ilícito. Y si ya ha sido reconocido judicialmente el hecho de que Vaticano haya sido un narcotraficante, pues entonces sus bienes tienen que ser motivo de investigación. Y no solamente en el ámbito del delito de lavado de activos, porque en aquel entonces, estamos hablando de los años 80 y 90, Manuel, todavía no existía esta famosa ley de extinción de dominio, que es lo que busca precisamente expropiar los bienes obtenidos ilícitamente y que estos no puedan ser materia de manejo posterior, en base a los que administran sus bienes o simplemente para que sirvan como instrumento para la comisión de nuevos delitos. Así es que esa es la situación compleja que en el ámbito judicial podría apreciarse de estos nuevos hechos. Ahora, pero también hay que tener en cuenta que Vaticano, narcotraficante confeso, ninguna duda, él ha dado cuenta de todas sus operaciones, lo que es más, en el marco de eso ha declarado cómo ha corrompido a las bases militares y policiales del ejército y de la Policía Nacional, que debían impedir el tráfico de drogas, sin embargo facilitaban, incluso con guardia, con presencia de efectivos policiales y militares, resguardando avionetas cuando bajaban y cuando subían. En momentos en los que uno tenía la impresión de que nos estábamos convirtiendo en un narcoestado, más cuando el segundo hombre más importante del gobierno, Vladimiro Montesino, estaría tras esta trama. Pero fuera de ello es un hombre condenado, y es un hombre que ha cumplido su condena, y uno diría, en teoría y en el marco de la norma, es un hombre resocializado, en teoría reinsertado, digamos. Por ahí habría algún tipo de argumento de Chibolín para decir, bueno, yo estoy en representación de alguien que ya pagó sus culpas, ¿no? Yo diría que más bien esta sentencia condenatoria que se le impuso previamente, Manuel, más bien fortalecen las sospechas. Porque una cosa es de que él, digamos, haya cumplido la pena, haya cumplido también con resocializarse, pero lo que tiene que indagarse es qué pasó con aquellos bienes obtenidos producto precisamente de la actividad ilícita por la que fue condenado. Es la trazabilidad propia de los dineros y los bienes lo que entra en cuestión posteriormente al cumplimiento de la condena. Y ese es el motivo por el cual ahora meritaría esta investigación adicional por lo vertido el día de ayer por el Dominical. Y ojo, Manuel, de que esta investigación que ya ha sido abierta por el delito de lavado de activos va a implicar que se tenga que hurgar sobre el pasado de Andrés Hurtado. Las relaciones no solamente después de que se condenó a Vaticano, sino las relaciones incluso previas, ¿no? ¿Cuál fue su interacción económica con esta persona? Si él tenía el conocimiento o podía sospechar, porque la norma también es un poco más laxa en ese sentido, o podía sospechar de las actividades económicas o ilícitas a las que se dedicaba el Vaticano, y ese es el gran problema que ahora va a tener que afrontar. Ahora, respecto al tema de tráfico de influencias, del que podría luego derivar una acumulación de recursos ilegales y por tanto la posibilidad de lavado de activos, que es el otro proceso abierto a Andrés Hurtado.
Imagino que cuando se habla de tráfico de influencias, se habla y se establece en función de las relaciones con gente que tiene capacidad de decisión para favorecer a otras gentes que en este caso específicamente, por ejemplo, el caso Sucho, están implicados en probables hechos criminales. Debe ser que mucha gente está muy nerviosa respecto a que Andrés Hurtado levante la mano y diga, voy a ser colaborador eficaz. Sí, yo he traficado influencias y cuando diría yo he traficado influencias, diría trafiqué con A, con B, con C y con D, y eso significarían nombres completos y cargos completos de gente que podría verse muy seriamente complicada, ¿no? Y si ya estamos hablando de fiscales, de la señora Peralta, ¿será la única fiscal? Y si hemos estado hablando incluso de jueces como en el caso del expresidente de la Corte Superior de Justicia, el Callao, ¿ese era el único juez? Es decir, mucha gente debe estar pero prendiendo su vela al santo para que no hable Chibolín, ¿no? Bueno, ya para no ir muy lejos, Manuel, la entrevista que se le realizó a Andrés Hurtado en un programa nocturno era prácticamente un reconocimiento de culpa respecto al tráfico de influencias, Manuel. Él alegremente señalaba a qué funcionarios públicos conocía, a qué personajes les presentó, cuál fue la gestión incluso que realizó. O sea, ese es un reconocimiento de culpa, Manuel, que va a tener que ser evaluado. Y ahora, tú hablaste de otro tema importante, que es el de la colaboración eficaz. Toda persona que se encuentre investigada y así sea líder de una supuesta organización criminal, tiene la posibilidad de someterse a un procedimiento de colaboración eficaz. Esto es, brindar toda la información respecto a la participación de ilícitos, y con ello no solamente respecto a hechos, sino nombres, ¿no? Funcionarios públicos que habrían participado en esos tráficos de influencias, quienes eventualmente habrían recibido dineros o no, cuál fue su participación de Andrés Hurtado en el manejo de los dineros, por ejemplo, y ahora con el tema del lavado de activos, ¿no? ¿Cuál fue su relación con el Vaticano? Yo creo que siempre está abierta la posibilidad de someterse a colaboraciones eficaces y, como tú dices, habrá que esperar qué personajes también pueden ser develados dentro de la propia investigación y también eventualmente si es que decide someterse a una colaboración eficaz, porque para someterse a este procedimiento, Manuel, también tiene que tener la Fiscalía, digamos, evidencia concreta de que anime o motive a la persona a que ya ante la abrumadora evidencia a uno no le queda más camino que someterse a este procedimiento. Correcto. Y yo creo que ese es el camino que ahora está siguiendo. Ahora, su situación legal en este momento en respecto a las restricciones es impedimento de salida, no más. Se supone que se supone que establece ese pedido y autoriza el juez para realizar una serie de diligencias que esperamos que se estén realizando porque públicamente no se conoce. Por ejemplo, ni siquiera la citación a Andrés Hurtado. Cabe la posibilidad que en estos días, que vence el 24, se estén haciendo esas diligencias y a partir de ellas, vencido el plazo, 24 de septiembre, venga probablemente, posiblemente o seguramente un pedido de prisión preventiva. ¿Esto cabe en la lógica, en el marco de una investigación fiscal? Siempre es posible, más aún cuando dentro de la resolución que otorgó el juez este impedimento de salida del país se observan algunas afirmaciones respecto a la eventual huida que tendría Andrés Hurtado. Es más, no solo el anuncio en su programa televisivo, Manuel, en la que decía que se iba a ausentar por 2 o 3 semanas, fue tomado literalmente por la Fiscalía y asumida por el juez para sustentar este impedimento de salida del país. Si bien es cierto, estas medidas vencen el día 24 de este mes, pues nada obsta ni impide a la Fiscalía para que antes de culminado este plazo, por ahora, porque estamos recién en la etapa inicial, Manuel, solicite una detención preliminar. Puede ser hasta 7 o 10 días, y luego de ello se anime a la Fiscalía en tanto identifique algún elemento de obstrucción o de peligro de fuga, pasar no solamente a la siguiente etapa por la madurez de la investigación, que ya sería la investigación preparatoria, sino que además ya en esa etapa venga consigo la solicitud de una prisión preventiva. Pero siempre depende la prisión preventiva no de la inocencia o culpabilidad o de la abrumadora propuesta probatoria, sino de la identificación o de un elemento obstruccionista a la investigación o de un peligro de fuga. Ahora, es evidente que hay un problema muy serio con Andrés Hurtado en estos temas de los argumentos y de las condiciones que se tienen que cumplir para la posibilidad de una prisión preventiva, y es este asunto del arraigo, ¿no?
vive en hoteles, viaja, pero digamos entre 4 a 5 veces por mes. No tiene familia, las hijas viven en Estados Unidos, o sea, su arraigo laboral acaba de ser cortado por él mismo cuando termina cortando el programa y diciendo que va a regresar, y termina cortadísimo el tema del arraigo laboral cuando la propia Panamericana Televisión corta el programa, le desdice completamente y le dice, anda, resuelve para que recién veamos si es que puedes venir. O sea, por ahí la cosa anda bastante flaca para él, si es que hay que analizar el asunto, es decir, arraigo laboral, la verdad es que, o arraigo en general, no va a tener, ¿no? Solo el arraigo o la falta de arraigo laboral, Manuel, en muchas ocasiones ha servido para sustentar una prisión preventiva. Únicamente la falta o ausencia de arraigo laboral. Y en este caso podríamos también señalar la ausencia de arraigo familiar, ¿no? Salvo en el transcurso de la investigación demuestre que en efecto aquí, bueno, tiene familiares a los cuales dedicarse. Sin embargo, yo creo que el plato está servido para la Fiscalía, más aún cuando ya hay una decisión previa por parte del Poder Judicial de amparar su solicitud de impedimento de salida del país. Pero como repito, esto no es un adelanto de culpabilidad. Sí, claro. Lo que tiene que hacer la Fiscalía para sustentar una detención preliminar o una eventual prisión preventiva son o bien el peligro de fuga, que es lo que estamos comentando ahora, o bien que él despliegue, por ejemplo, alguna conducta de acercamiento a un testigo, a un imputado, o que trate de esconder alguna prueba, etcétera. Eso también podría servir para sustentar una detención preliminar o prisión preventiva. Una cosa final, y permítame, por favor, doctor, cambiarle de tema, ojalá no le sorprenda. Estoy con Andy Carrión, abogado penalista, y quería hacerle una pregunta sobre este tema del Ministerio Público, hecho que se conoció ayer a través de un dominical, ya lo habíamos anunciado la semana pasada. Ya está el peritaje respecto a los 2 celulares presentados por Junior Izquierdo, en donde se establece que la relación vía audios, vía mensajes y conversaciones entre el exministro y Junior Izquierdo resultan siendo ciertas. Según este informe pericial, un informe forense que el Ministerio Público ha emitido en los últimos días, ¿no? Sometido además a un software llamado Celebrity. ¿Qué implica para el ministro este asunto que está negando en todos los idiomas las 2 cosas, lo que hay en el celular y lo que habría en una grabación respecto del Chifa? Sí, aquí hay que diferenciar 2 aspectos claves, Manuel. Primero, que el informe que se ha ventilado el día de ayer en un dominical versan sobre las comunicaciones vía WhatsApp y otros que habrían tenido el así denominado el agente Culebra y el actual ministro Santibáñez. Sí. Y el informe señala de que estas serían ciertas. Pero aún no se tiene un pronunciamiento, Manuel, sobre la grabación de la conversación que tuvieron en el así conocido como Chifa, la agente Culebra con Santibáñez. Sobre eso todavía se está esperando la pericia respectiva en cuanto a la fuente de prueba del celular del agente Culebra, pero ello ya, digamos, este informe ventilado el día de ayer por el dominical, Manuel, ya nos da una idea de que en efecto tenían un contacto directo, cercano, amical, y que fluía mucha información entre ambos, con lo cual ya con este indicio podría hacer presagiar que también la otra grabación, la más importante en el Chifa, pues también tendría avisos de verosimilitud. Sin embargo, para, digamos, realizar ya una opinión técnica tendríamos que esperar los resultados de esta pericia al audio. Pero digamos, no le ayuda en el proceso de investigación por varios presuntos delitos, entre ellos el tema de abuso de autoridad, ¿no? No, claro que sí, porque digamos, todo se vale, que es esta famosa frase para ser ministro, podría ya estar más bien materializándose en las conversaciones que ellos han tenido y ya, digamos, podría proponerse un halo de verosimilitud respecto también a las conversaciones que se estuvieron en el Chifa, ¿no? Es que hay que, yo creo, esperar estos resultados, pero ya indiciariamente creo que no le está yendo tan bien al actual ministro del Interior. Doctor Carrión, como siempre, es usted muy gentil. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Ciertamente falta ese audio, pero recuerden que el ministro ha negado todo, un poco más, y dice que Culebra no le conoce, pero ni su cola, ¿no? Pero en realidad esos las grabaciones de los 2 teléfonos de Junior Izquierdo, según el peritaje del Ministerio Público, confirma que las comunicaciones, las interacciones serían reales.